cómo llegó la astrología a mi vida, a lo mejor es hace muchísimos años, tal vez cuando era, no digo muy chico, pero tendría 14 años, ya me empezaba a interesar en ese momento todo lo relacionado con el universo, más que la astrología. Estaba muy compenetrado con el fenómeno OVNI, por ejemplo, y estudiaba, leía todo lo que había alrededor de eso. Y con la suerte de que en la escuela donde yo estudiaba, que no era acá en Bariloche, yo vivo en Bariloche ahora, en una ciudad turística, Ujú, que está a 1500 kilómetros de Buenos Aires, yo vivía en Buenos Aires, y en la escuela secundaria a la cual había, yo iba, en la parte de atrás había un observatorio astronómico, no en la escuela, sino de un vecino, un señor italiano que se llamaba Luis Ferro, que tenía un observatorio que había hecho con sus propias manos, luego de haber venido a Italia. Sus propias manos decía, había tallado los cristales del observatorio y todo, wow. con tanta suerte que la hija de él era preceptora de la escuela. Y bueno, yo le dije, me interesaba mucho y bueno, tuve la suerte de poder ir a ese observatorio y ver los planetas, ver la luna, bueno, ver todo lo que era el sistema, y conocer también a un sacerdote jesuita, que era que también uno dice un sacerdote que se especializaba en el fenómeno OVNI, una cosa insólita y a veces difícil de creer, pero muchos que tal vez en ese momento lo hayan conocido lo van a recordar como el padre Segundo Reina, que también en ese sentido fue un poco un referente de esa actividad a través de las charlas que daba y demás, ¿no? Me parece que siempre existe esto de preguntarnos qué hay más allá, ¿no? Mm. ¿Por qué tanto universo, tanta cantidad de materia y energía para que en este puntito chiquitito que es la Tierra, un par de locos como todos nosotros, nos preocupemos por las cosas que nos preocupan? Y bueno, y es como que el universo estaría a nuestra disposición. Y uno empieza a pensar, obviamente el tema de la vida extraterrestre siempre me apasionó, y fui llegando así, de esa manera, a la astrología. Tal vez primero con el tarot, fue algo que me apasionó, porque además era Mm. mucho más cercano el tarot, ¿no? Uno tenía que, era muy difícil aprender astrología porque no había muchos elementos. Uno tenía que hacer todo un trabajo de investigación. Y el tarot fue parte de ese aprendizaje que después con prueba y error, porque a veces yendo por caminos equivocados y otras veces por caminos un poco más sensatos, me fui acercando mucho a la astrología con la suerte de que cuando ya tenía alrededor de 18 años más o menos, yo ya sabía hacer una carta natal a mano, sabía calcular. Después había que interpretarla, que era otra historia. Y a partir de ese momento, en esa búsqueda, bueno, puedo encontrar lugares, que no eran muchos, para poder aprender astrología. Y bueno, ahí sí, fue, digamos, la guía necesaria como para poder hacerlo, que en ese momento fue el Centro Astrológico de Buenos Aires, que fue una institución, la primera en América Latina, ¿no? Que se dedicó a la astrología, y me parece que en función de estas preguntas que uno se hace muchas veces y que no tienen demasiada respuesta, ¿no? Buscando respuestas. Respuestas que a esta altura de mi vida, vos calculás que yo ya tengo 68 años, o sea, ya que llevo más de 50 años en la astrología, uno siente siempre que nunca termina de aprender y que esas respuestas a veces cuesta encontrarlas. Y digamos, fui cambiando esa mirada estricta de lo que debe ser y buscar la precisión y demás, a darme cuenta que la astrología es un concepto humano y tiene que ver con las necesidades del ser humano, y el Mm. ser humano no es medible desde el punto de vista de la estadística, desde el punto de vista de la comprensión matemática. Por más que nosotros tenemos técnicas en astrología, sobre todo cuando yo me doy cuenta cuando trabajo en rectificación de una carta natal, de una hora de nacimiento y buscamos esa precisión, que sí funcione y esa precisión existe, hay una serie de elementos dentro de la astrología que están fuera del alcance de lo matemático. Y tiene que ver con el comportamiento humano, que es errático, que es caprichoso, eh, y donde también el que interpreta puede ser errático y caprichoso, y tenemos también nuestra parte que ponemos en la interpretación y la ponemos en juego, que es lo que tenemos que tratar de desprendernos a veces, ¿no? De no mirar las cosas desde lo que nosotros creemos o juzgamos, sino tenemos que tener esa amplitud de saber que hay gente diferente, distinta, culturas diferentes que ven la vida de otra manera y tenemos que tratar de, como es, de aceptar toda esa diferencia, ¿no? Pero digamos, en el tiempo sí, fui cambiando mucho, desde esa mirada súper estricta de la astrología a esa otra mirada ahora que tengo tal vez mucho más abierta, del hecho que, por ejemplo,
en ese momento no me hubiese planteado jamás, estar totalmente convencido de la realidad de la magia astrológica, con todo lo que eso significa y con toda la apertura que la magia tiene dentro de la astrología, y que sabiendo además que es una de las disciplinas más tradicionales y más antiquísimas que estuvieron en el inicio y en la base de la astrología también. Considero astrólogo, primero. Ujú. Y dentro de la astrología me doy permiso para explorar todas las facetas de la astrología que estén a mi alcance. Por supuesto que no he llegado ni al 10% de todo, tan amplio todo esto, que a veces no tenés tiempo de verlo todo. Pero sí me parece que está esa posibilidad de explorar siempre algo nuevo en astrología. Y yo fui pasando por diferentes temáticas. Durante mis primeros años como astrólogo que me encaré en el tema de los terremotos y veía un terremoto, a mí me llamaban el especialista en terremotos y me habían puesto en esa casilla. Después me dediqué a la astrología dracónica, algo totalmente diferente a eso. Y me ven encasillado en la astrología dracónica. Qué sé yo, cada tema que toca, bueno, a veces te encasilla. Yo trato de poder encarar todo lo que me gusta dentro de la astrología y aprender lo más posible. Me parece que el astrólogo debe ser como el médico clínico. El médico clínico, el viejo médico que iba a tu casa y sabía todo. Después te deriva a un especialista. Y después, por supuesto, digamos, dentro de lo que hago, tengo áreas en las que me especializo. Porque me gustan, porque tengo la capacidad, no la capacidad, tengo la facilidad de hacerlo. Mira, en cierta manera, y a lo mejor parece de libro, ¿no? Urano. Vos decís, Ujú. porque es por la astrología. Pero yo no solamente me dediqué a la astrología. Y Urano tiene que ver justamente con eso. Y no es una elección, porque yo tengo Urano en la casa 1, ¿no? Esto como cuando tenés Urano en la casa 1 tenés que ser astrólogo. O podría haber sido electricista. Entonces, la computación, que es Urano, la radio, que es Urano, la astrología, que es Urano, formaron parte de mi vida. Pero no es que yo dije, como yo tengo Urano en uno, voy a hacer eso. Se dio naturalmente. Y recién me di cuenta mucho después, mucho después de haber transitado el camino de la astrología, que estaba haciendo tres cosas en la vida que me apasionaban y que tenían que ver con Urano. Así que en cierta manera Urano, en ese sentido, me parece la guía. Si tengo cosas pendientes, siempre dije, me hubiese gustado pilotear un avión, no lo hice. Digo, a lo mejor algún día estaría a tiempo, pero bueno, a veces, viste, el tiempo no, te lo impide. Y por ejemplo, me llevo muy bien con la electricidad, porque por ejemplo, en mi casa todo lo que es eléctrico y todo lo que tiene que ver con las reparaciones, hasta la instalación de muchas cosas que hice en mi casa, las hice yo mismo. O sea, me llevo bien en ese sentido. Y de Ujú. hecho mi padre se dedicaba también a la electrónica, a lo que era antes, ¿no? La electrónica con televisores esos cuadrados, grandes, gigantes, ¿no? Reparando ese tipo de cosas. Entonces, viste, me identifico totalmente con ese planeta, pero porque las cosas se fueron dando así de esa manera, no es que yo la haya buscado. Y a veces es bueno esto que las cosas de un planeta se vayan dando y que uno se dé el permiso de hacerla. ¿Por qué? Porque de esa manera, porque a veces decimos, bueno, viste cuando decís, esta persona tiene carta para tal cosa, pero se dedica a otra, ¿no? Y es ahí donde vos decís, bueno, esto es una frustración, porque si yo tengo cualidades para la música, me estoy dedicando a poner un sello todos los días, bueno, es complicado. Es cierto que en épocas donde el trabajo falta, uno hace lo que puede. Ujú. Uno hace lo que puede y tiene que trabajar en lo que sea, pero no tiene que descartar sus sueños y sus deseos, porque a veces te llevan a un buen lugar. Digamos que profundicen y que lean. Yo vuelvo a esto, yo no quiero generalizar, pero a veces te das cuenta que la gente no lee, y esto tiene mucho que ver las redes. Y a mí me parece que la astrología es mucho de estudio, porque uno no aprende por ósmosis. Yo puedo dar un curso en una hora, o una hora y media, tenemos una clase y te cuento, pero si vos después en tu casa no estudiás, no profundizás, no practicás, no haces cartas, aunque te equivoques, a tus hermanos, tus parientes, tus amigos, o sea, tenés que coleccionar datos, después no importa si le decís o no lo que vos ves en la carta, pero un astrólogo lo primero que tiene que hacer es coleccionar datos de todo. Tenés que tener un archivo de cartas por las dudas, por si pasa algo, por si hay algún hecho que le ocurre a alguien, vos podés verlo y sea significativo en esto. Entonces hay que contener datos y después leer todo lo que se cruce.
Entonces, me parece que no hay que descartar esto del estudio. No alcanza con hacer un curso, pero para nada, no alcanza con que la gente presencie un curso y después diga, bueno, me voy a mi casa. Porque después preguntas si no hay respuesta. Yo creo que la gente que más aprende es la persona que lee, que investiga y que tiene, o sea, muestra esa pasión porque por hacerle carta al hermano, al primo, al amigo, al enemigo, a cualquiera, pero de esa forma estás practicando y estás todo el tiempo activo en la astrología. ¿De algún signo favorito? Favorito, no, porque todos les he encontrado su razón de ser. He tenido, por ejemplo, desde mis signos que se me han repetido. Es decir, a mí me llama mucho la atención que de joven, por ejemplo, todos mis vínculos eran piscianos o cancerianos. ¿Por qué tanta agua? Decía yo. Pero si era de Piscis, seguro era una persona con la que yo iba a congeniar. Y de cáncer igual, me pasaba permanentemente. Después con el tiempo ese rango se fue ampliando. Y tenía, por ejemplo, signos con los que no me relacionaba y me tenía que obligar. Por ejemplo, Virgo me costaba mucho lo opuesto a Piscis. Y también Sagitario me era un signo como faltante. No, perdón, Sagitario y Acuario también. Pero con el tiempo es como que eso se fue este, acomodando. Hay una vieja teoría que dice que hay que tenerla en cuenta también. Cuando una persona dice, a mí este signo no me gusta, ¿no? En realidad está hablando de algo que no le gusta de uno mismo. Y uno tendría que ver en su propia carta natal ese signo, en qué casa está y qué situación encierra dentro de esa casa que a uno no le esté gustando de uno mismo. Esto de que un signo no me guste eh, es un poco caprichoso. Entonces yo debería ver en mi carta por qué tengo ese rechazo a ese signo que me está hablando justamente de algo que puede ser una falencia mía, ¿no? Sí me parece que en la formación más allá de que ahora esté totalmente desterrado, uno debería aprender los principios básicos de cómo se hace una carta natal. O sea, esto de poder, no digo que la hagan todos los días porque es, teniendo una computadora que te la hace, uno va a recurrir siempre a la computadora. Pero hacer una carta a mano y dibujarla, como se hacía antes, dibujar a la mano, hace que uno comprenda la carta de otra manera. Una cosa es que vos pongas los datos en la computadora, te imprime y te dé, ahora a veces ni se imprime directamente, a veces en pantalla, y te pones a interpretarla. Y otra cosa es empezar a calcular cada planeta, saber dónde está. Ya de esa manera lo vas palpando de otra manera. Y el hecho de dibujar el planeta, dibujar el aspecto y demás, te da una comprensión diferente de la carta. Es como que uno la va integrando de a poco, que es muy distinto a tomar la carta impresa y ponerte a leerla. Entonces, eso por un lado. Es decir, la parte astronómica te va a permitir comprender, por ejemplo, el funcionamiento de todas las técnicas de pronóstico. Porque todas las técnicas de pronóstico tienen un hilo conductor que está basado en la astronomía. Básicamente el porqué de la técnica es un concepto astronómico. Muchas pueden ser simbólicas, o todas son simbólicas obviamente, pero muchas pueden ser simbolismo puro, pero la enorme mayoría de técnicas tiene un porqué astronómico. Y el comprender ese porqué astronómico permite darse cuenta de por dónde pasa esa técnica que podemos esperar, qué sé yo, de una progresión secundaria o de una dirección primaria o de una simbólica como método de pronóstico. Cada uno tiene un porqué diferente. Y ahora es como que todas se mezclan y da lo mismo una que otra. Sin embargo, en su concepción son diferentes. Y se pueden esperar de cada una de ellas, en función de esa naturaleza astronómica, cosas diferentes de cada una de esas técnicas, ¿no? Que eso sería interesante que lo tengan presente los que estudian. Más allá de que sabemos que, bueno, yo mismo hago la carta con la computadora todo el tiempo y la veo. Pero cada tanto me permito trabajar sobre la carta en forma manual, ¿no? Como para no perder el significado de lo que eso nos propone. Yo estoy conforme con mi carta. Cuando a mí me dice, mira, pero ¿qué carta tengo? No me gusta, me gustaría tener una carta diferente. No, yo quiero tener la carta que tengo. Tal vez el que más he padecido, que es un aspecto tremendo que todo el mundo lo padece, es la cuadratura Luna-Saturno.
esa cuadratura no es Saturno, yo tengo Luna en Leo, Saturno en Escorpio, y bueno, la he padecido desde lo familiar, desde las obligaciones, de lo que debe ser y todas esas cosas. Bueno, que me ha generado siempre alguna dificultad. Pero igual a esta altura ya me he acostumbrado. Digo, no renegaría de ningún aspecto de mi carta natal. Quiero mi carta tal como es y me parece que es la válida. Este, porque representa en realidad, la carta de nosotros deberíamos tomarla como nuestra fe. Y esto me decís, bueno, ¿cuál es tu partida de nacimiento, tu documento principal? La carta natal. La carta natal es tu documento de identidad. Te marca el tiempo, el momento, el aquí, ahora, cuando vos naciste. Entonces uno debería llevar entre los documentos, además de la cédula y todo lo que es, la carta natal, como obligatorio para poder identificarse.